Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, o al menos una noche súper interesante, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, ¿verdad? Ese tipo de noticias que hacen que nuestras redes sociales exploten y que nos hacen pasar horas debatiendo. Hoy vamos a desgranar lo que parece ser un auténtico torbellino de emociones y conflictos. En el mundo de la televisión, y más concretamente en lo que parece haber sucedido en la noche de Asterisco Now protagonizado por dos nombres que resuenan mucho últimamente, Asterisco Hande y Kerem. Si han leído bien el título y si están aquí, es porque seguro que, como nosotros, quieren saber qué diablos está pasando. El título es un poco intrigante, ¿verdad? La noche en Now se encendió por Hande y Kerem. Así el conflicto. Eso suena a que algo grande se ha cocinado y francamente nos encanta cuando las cosas se ponen interesantes. Así que si les gusta estar al día de todo lo que sucede en el universo de las series, de los actores, de los dramas y si aman un buen misterio, están en el lugar correcto. Antes de que nos lancemos de cabeza a este meollo, les quiero recordar algo súper importante, algo que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido tan jugoso. Si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo. Es gratis, súper fácil y nos da un montón de energía para seguir creando. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. No querrán perderse las próximas dosis de chismes y análisis. Así que, ¿qué fue exactamente lo que pasó en esa misteriosa noche en Now? Bueno, según los rumores que han estado circulando como pólvora en todas las plataformas, parece que hubo un asterisco enfrentamiento, una asterisco tensión palpable, o quizás un asterisco desencuentro bastante significativo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía. Y no se trata de cualquier encuentro, sino de uno que tuvo lugar durante un evento o quizás en una grabación relacionada con la cadena Asterisco Now. Imaginen la escena, luces, cámaras, la expectativa de los fans y de repente algo se enciende. El título nos da la pista principal, así el conflicto. Esto sugiere que no fue solo una pequeña diferencia de opinión, sino algo que tuvo un impacto, algo que fue notado y comentado. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin son nombres que para muchos van de la mano. Su química en pantalla en la serie que los catapultó a la fama mundial, Sen Kalkam, fue tan intensa y creíble que muchos espectadores creían firmemente que su relación trascendía la ficción. Y durante un tiempo así fue. Tuvieron una relación muy pública y querida por sus fans, quienes los apoyaron incondicionalmente. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las cosas cambian. Su ruptura, aunque lamentada por muchos, fue algo que eventualmente aceptaron. Pero parece que incluso después de que su relación personal haya terminado, el vínculo profesional y la dinámica entre ellos sigue dando de qué hablar. Ahora, volviendo a esta noche en Now. ¿Qué podría haber provocado un encendido de esta magnitud? Las especulaciones son muchas y variadas. Podría ser algo relacionado con un proyecto en el que ambos estén trabajando o que vayan a trabajar. Quizás una disputa sobre roles, sobre un guión, sobre la dirección de una escena. A veces la presión de la industria, las exigencias creativas y las personalidades fuertes pueden chocar. Hande, conocida por su profesionalismo y su dedicación, y Kerem, con su energía y su enfoque en la producción, podrían haber tenido puntos de vista diferentes sobre cómo abordar un determinado aspecto. Otra posibilidad, y esta es pura especulación alimentada por los fans más detectives, es que el conflicto podría estar relacionado con la asterisco divulgación de información o con la asterisco gestión de su imagen pública. Después de su ruptura, ambos han intentado mantener sus vidas privadas lo más privadas posible, aunque eso es casi imposible para figuras de su calibre. Podría ser que uno de ellos sintiera que el otro no está respetando los límites acordados, o que se esté filtrando información que no debería salir a la luz. En un mundo donde cada paso, cada like en redes sociales, se analiza con lupa, es fácil que surjan malentendidos o tensiones. También podríamos estar hablando de un asterisco conflicto laboral más general dentro de la cadena o de la productora. Quizás hubo desacuerdos sobre los términos de un contrato, sobre la promoción de un proyecto, o incluso sobre la distribución de beneficios o reconocimientos. Las relaciones laborales, incluso entre actores que se respetan, pueden volverse tensas cuando hay intereses contrapuestos en juego. Y si ambos son figuras clave en un proyecto importante para Now,
es natural que haya discusiones sobre cómo maximizar su éxito. Es importante recordar que a menudo, lo que llega a los medios y a las redes sociales es solo una pequeña parte de la historia, o incluso una versión distorsionada por el afán de generar noticias. Los rumores pueden magnificarse, las interpretaciones pueden torcerse, y un pequeño desacuerdo puede convertirse en un gran drama. Sin embargo, el hecho de que se use la palabra conflicto, y que se mencione específicamente la cadena Now, sugiere que algo más allá de una simple charla ocurrió. Pensemos en el impacto de esto. Andercel y Kerem Bürsin tienen una base de fans masiva y extremadamente leal. Cuando algo así sucede, sus seguidores se dividen, se preocupan y empiezan a tomar partido. Unos defenderán a Ande, otros a Kerem, y muchos simplemente se sentirán tristes o decepcionados de ver que la dinámica entre ellos se ha vuelto negativa. Esto puede afectar la percepción pública de ambos, e incluso, en el peor de los casos, repercutir en la popularidad de los proyectos en los que participan. ¿Podría ser que el conflicto haya sido exacerbado por los medios de comunicación? Los paparazzi, los tabloides, los portales de noticias de entretenimiento, todos están siempre buscando una historia jugosa. A veces, una foto fuera de contexto o un comentario sacado de proporción pueden crear un titular sensacionalista. Si hubo algún tipo de altercado visible o audible, es casi seguro que alguien lo capturó y que la información se filtró rápidamente. Otra capa interesante a considerar es la trayectoria profesional de ambos después de su ruptura. Ande ha continuado con proyectos exitosos, demostrando su talento y su fortaleza como actriz. Kerem también ha estado involucrado en diversas producciones, y ambos han explorado diferentes géneros y personajes. Podría ser que este conflicto en Now esté relacionado con una nueva oportunidad, un nuevo proyecto que uno de ellos buscaba y el otro también, o en el que tuvieron que colaborar de una forma que no esperaban. Analicemos las posibles causas del conflicto con un poco más de detalle, sin pretender tener la verdad absoluta, pero sí basándonos en lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones. 1. Diferencias creativas. Imaginen que están trabajando en una escena que requiere una gran carga emocional. Ande podría tener una visión de cómo interpretar esa emoción, mientras que Kerem podría tener otra completamente diferente. Si ambos son apasionados por su trabajo, pueden defender su punto de vista con vehemencia. Esto no es necesariamente malo, puede llevar a resultados brillantes si se maneja bien, pero si la comunicación falla, puede degenerar en un conflicto. 2. Presión del público y de las expectativas. Después de Senkal Cup, los fans esperan verlos juntos de nuevo, o al menos ver que mantienen una buena relación. Si hay una fricción entre ellos, esto va en contra de esas expectativas, y quizás uno de ellos sienta la presión de mantener las apariencias, mientras que el otro prefiere ser más honesto sobre sus sentimientos. 3. Interferencias externas. A veces managers, agentes, o incluso otros actores pueden influir en la dinámica. Podría haber habido un comentario malintencionado, una sugerencia que desestabilizó el ambiente, o una disputa sobre quién tiene la última palabra en una decisión importante. 4. Cuestiones personales latentes. Aunque hayan roto, es posible que todavía queden asuntos sin resolver o sentimientos que afloren en situaciones de estrés. Un evento público, especialmente uno que los reúne, puede reavivar tensiones pasadas si no se han abordado completamente. La frase "así el conflicto" en el título también sugiere que hubo una forma específica en la que se manifestó. ¿Fue una discusión acalorada? ¿Un silencio tenso? ¿Un gesto de desaprobación? ¿Se negaron a hablar entre sí? ¿Se marcharon del lugar abruptamente? Los detalles, aunque sean rumores, son los que alimentan la imaginación de los fans y los que nos hacen querer saber más. Ahora, ¿podemos deducir de que esto sucediera en Now? La cadena ha estado haciendo movimientos importantes en el mercado televisivo turco, invirtiendo en producciones ambiciosas y tratando de atraer a audiencias globales. Si Ande y Kerem son figuras importantes en su programación, cualquier discordia entre ellos podría tener un impacto significativo en la cadena. ¿Podría ser que este incidente haya sido una señal de advertencia para la propia cadena sobre posibles problemas futuros? O quizás, la cadena ha intentado mediar o gestionar la situación. También es interesante pensar en las consecuencias a largo plazo de este tipo de eventos. ¿Esto afectará sus futuras colaboraciones? ¿Podrían llegar a evitar trabajar juntos en el futuro, a pesar de su popularidad conjunta?
O por el contrario, ¿podría este conflicto ser superado y convertirse en una experiencia de la que ambos aprendan, fortaleciendo su profesionalismo individual? En resumen, la noche en Now de Andy y Kerem parece haber sido un evento cargado de tensión, con el potencial de generar un conflicto significativo. Las razones exactas siguen siendo un misterio envuelto en rumores, pero las posibilidades van desde diferencias creativas hasta cuestiones personales o laborales. Lo que sí es seguro es que este tipo de situaciones capturan la atención del público y demuestran la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento. Para concluir, y para recapitular un poco lo que hemos desgranado hoy, hablamos de cómo la noche en Now se encendió por Andy y Kerem, sugiriendo un conflicto. Exploramos las posibles razones detrás de esta tensión, desde desacuerdos creativos hasta presiones externas y asuntos personales. Analizamos cómo este tipo de eventos pueden afectar a los involucrados, a sus carreras y a la percepción de sus fans. Y por supuesto, reflexionamos sobre la naturaleza de los rumores y la información en la era digital, donde un pequeño incidente puede convertirse en un gran tema de conversación. Ha sido un viaje fascinante por el mundo de las especulaciones y el análisis de las dinámicas entre celebridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Realmente apreciamos que dediquen su tiempo a ver nuestro contenido y a interesarse por estos temas tan apasionantes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado esa noche? ¿Creen que los rumores son exagerados o que hay algo de verdad en ellos? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y les gusta nuestro canal, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes les interese este tipo de noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante y entretenido. Hasta la próxima.